Bendiciones a todos, hermanos y amigos. En este momento voy a leer un texto que se encuentra en Marcos capítulo 16, los versículos del 14 al 18. Y dice así la palabra de Dios. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En este pasaje el Señor Jesús está teniendo un diálogo final con sus discípulos, a los cuales Él ya no volvería a verlos. Y sin embargo, el Señor Jesús les está encargando una misión que ahora ellos van a tener que continuar. Es decir, el Señor Jesús ya no iba a estar con ellos para anunciar el mensaje del Evangelio a las personas. Ahora que el Señor estaba ya para ascender a los cielos, los discípulos, los que estuvieron con Él a lo largo de su ministerio, tendrían que continuar el mensaje de la predicación del Evangelio. Pero antes de que empiecen ellos a hacer esta misión, el Señor Jesús les habla algunas cosas muy importantes. Y lo primero que el Señor les dice, lo vemos en el versículo 14, y les señala algo que el Señor Jesús observó en el corazón de ellos. Dice el versículo 14 que el Señor Jesús les dijo y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. El Señor Jesús a lo largo de su ministerio vio que los discípulos eran personas con mucha dureza de corazón, que a pesar de que lo habían conocido al Señor Jesús y habían visto sus señales y sus milagros y habían oído sus enseñanzas, a pesar de todo ello, los discípulos tenían dureza de corazón para entenderlo, para conocer la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor Jesús ahora les empieza a decir, que no deben de tener esa dureza de corazón, no deben de tener esa incredulidad que solamente es digna de aquellos que no conocen a Dios o tal vez niegan a Dios. En los que creen en Dios, en los llamados a seguir al Señor Jesús, solamente debe haber fe, confianza en Dios. El Señor Jesús mismo se muestra ante ellos como vivo de entre los muertos, como resucitado y pronto a ascender a la presencia del Padre. Y en esa última vista que les concede el Señor Jesús a sus discípulos, les dice claramente que yo estoy acá vivo y que ahora ustedes me están viendo y están ahora creyendo que yo he resucitado. Por tanto, ahora que ustedes me ven y hablan conmigo, tienen que ahora creer
y confiar en mí. Ya no debe de haber, pues entonces, dureza de corazón. Ya no debe de haber incredulidad en sus corazones, porque el mensaje que ahora ellos van a predicar va a requerir mucho de confianza en el Señor Jesús, de fe en el Señor Jesús. A pesar de que Él ya no va a estar presente, los discípulos son los encargados de hacer que el Señor Jesús viva en el corazón de todos los que crean en Él. Por eso es muy importante de que todo creyente deje cualquier vestigio de incredulidad en sus corazones, que deje cualquier vestigio de dureza en sus corazones. Y solamente así podemos albergar en nuestras vidas la fe y la confianza en que Jesús no solamente estará guiándonos en cada día de nuestras vidas, sino que también estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. En segundo lugar, el Señor Jesús les dice en el versículo 15, por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es decir, que ahora ustedes tienen que ser los proclamadores, los mensajeros del Evangelio que yo les he comunicado. Y tienen que ahora comunicarlo a toda criatura sin excepción. A toda criatura en toda nación. Esta vez ya no va a haber límites. El lugar a donde vayan va a ser ilimitado. Cualquier lugar que ellos escojan va a ser apropiado para que sea predicado el Evangelio del reino. Por tanto, tienen que solamente ir y predicar las Escrituras, ir y predicar el Evangelio de Jesucristo, ir y predicar las buenas nuevas a todas las naciones. Y cuando hablo de naciones, no solamente me refiero a reinos, a lugares geográficos, sino también a todo grupo humano que encuentren y que puedan ser ellos accesibles al mensaje del Evangelio. En tercer lugar, el Señor Jesús les dice que esta va a ser tal vez la señal visible de todos aquellos que van a creer en el Evangelio. Dice el versículo 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí se puede decir que el Señor está mostrando, vamos a decirlo así, la marca espiritual de aquellos que creen en el Señor. Es decir, todos aquellos que creyeren en el Señor Jesús como el Hijo del Dios viviente, y en esa convicción hicieren un acto de fe, que es el bautismo, esta va a ser la evidencia de que estas personas verdaderamente son personas a las cuales se les alcanzará la salvación. ¿Por qué razón? Porque estas personas con su mente y con su corazón están reconociendo a Jesús como Señor, están creyendo en Él, pero también están demostrando con sus actos, con una decisión personal que en realidad ellos creen en el Señor Jesús, dando el paso del bautismo delante de todas las personas. Y esto es muy interesante porque, si bien es cierto, el bautismo en sí no produce ninguna sensación espiritual en la vida del creyente,
Lo cierto es de que el bautismo es una motivación para que el creyente, a partir de ahí en adelante, siga firme, tome decisiones, esta vez confiando solamente y únicamente en la persona del Señor Jesús. El bautismo es el primero de muchos otros pasos que el Señor va a demandar del verdadero creyente, pero es el paso inicial que debe de mostrar un verdadero creyente. Ahora, sigue diciendo el Señor Jesús que solamente aquellos que fueren bautizados serán salvos. Pero dice, mas los que no creyeren serán condenados. Es decir, aquellas personas que en sus corazones no solamente rehúsan bautizarse, sino también rehúsan confiar en el Señor Jesús, rehúsan creer en la palabra del Dios viviente, rehúsan abrir sus puertas de sus corazones al accionar del Espíritu del Dios viviente, aquellas personas que siempre rechazan a Dios y a su Hijo Jesucristo, aquellas personas irremediablemente ya no tendrán la oportunidad de ser salvos. Y esto es algo lamentable. En el versículo 17 dice las Escrituras que van a haber señales, que van a haber algo que va a confirmar que verdaderamente Dios va a actuar en la vida de los creyentes. Y estas señales, que son netamente espirituales, van a aparecer en las personas que confían en el Señor Jesús. Y dice el versículo 17, en mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Hijo del Dios viviente, toda entidad espiritual maligna será echada fuera de toda aquella persona que se encuentre atada a ataduras espirituales. El nombre del Señor Jesús va a ser algo tan poderoso de lo que los espíritus inmundos no van a poder resistir. El Señor Jesús tiene la victoria, Él tiene el poder, y ese poder lo va el Señor dar, lo va a delegar a todos aquellos discípulos que verdaderamente confían en Él. Por eso, en ese santo nombre tenemos una arma muy importante para repeler toda hueste espiritual y poder tener victoria tan solamente en el nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo el versículo 17 que también otra señal importante que va a identificar a los creyentes en Jesucristo va a ser de que van a hablar nuevas lenguas. Es decir, el Espíritu Santo va a hablar por medio de los creyentes, probablemente por medio de lenguas espirituales, lenguas angelicales, aún por medio de las lenguas naturales, pero con palabras guiadas por el Espíritu del Dios viviente. Es decir, la señal también manifiesta en que en los creyentes va a ser de que el Espíritu de Dios va a hablar por medio de los creyentes en Jesucristo. Y dice finalmente en el versículo 18 que estos creyentes tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Es decir, ninguna cosa terrenal que esté para oponerse o para atacar
a los discípulos, a los creyentes en Jesucristo, van a poder tener éxito, porque todo eso va a ser repelido. El Señor Jesús va a proteger a sus escogidos de todo mal, de las serpientes, de los venenos mortíferos y toda acción maligna que los hombres intenten contra los redimidos del Señor. El Señor Jesús protegerá de todo mal a sus santos, y este será una señal de que el Señor Jesús también estará con ellos. Y finalmente dice el mismo versículo 18, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, lo que el Señor Jesús hizo cuando estuvo en medio de los hombres, no solamente haciendo milagros y señales, sino también teniendo misericordia y amor con las personas, dándoles sanidad, dándoles a las personas que estaban enfermas la salud para que pudieran levantarse, para que pudieran servirle al Señor. Aquellas aún personas que estuvieron muertas fueron levantadas, resucitadas por el Señor Jesús. Es decir, el Señor Jesús mostró una gran compasión por el ser humano que se encontraba sufriendo y padeciendo, no solamente por causa de las enfermedades, sino sobre todo por causa de su propio pecado. El Señor Jesús les da ahora a los discípulos del Señor el poder para que puedan sanar no solamente el cuerpo enfermo, sino también para que puedan sanar el alma enferma, que es tal vez el área del ser humano que necesita sobre todo ser sanada. El alma, los sentimientos, las emociones, la persona interna de un individuo que se encuentra herida por causa de muchas cosas dañinas. Esa alma que se encuentra con marcas espirituales, con enfermedades espirituales y físicas, esa alma es la que va a ser sanada en el poder del nombre del Señor Jesús. Y yo les animo a todos ustedes, estimados hermanos en Cristo, para que también ustedes vayan y hagan esta labor que el Señor Jesús no solamente les delegó a sus discípulos, sino que también ahora nos delega a nosotros, los creyentes. Vayamos confiando en el Señor. Prediquemos confiando en el Señor. Quitemos toda incredulidad, toda dureza que haya en nuestros corazones, y rendamos nuestro ser interno en las manos del Señor Jesús y dejémonos llevar por el poder del Señor Jesús. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nosotros ahora lo único que tenemos que hacer en el resto de los años o de los días que nos quedan por vivir en esta tierra, el hacer la voluntad de Dios, el predicar el Evangelio, el anunciar el nombre de Jesucristo como el Hijo del Dios viviente que vino para salvar y para sanar y para santificar a las personas, pero también viene por segunda vez para llevarse a su iglesia, a todos sus santos y escogidos, y para llevarlos a su presencia, a ese reino que ya ha sido preparado por el Padre Celestial y que solamente ahora resta que sean habitados por los santos escogidos del Señor Jesús. Anunciemos pues, hermanos, el Evangelio de Jesucristo, y yo sé que el Señor Jesús estará con ustedes y se manifestará por medio de ustedes para que ustedes sigan proclamando la luz y la palabra de Dios a muchas almas que no lo conocen. Adelante, hermanos, y que Dios les bendiga. Amén y amén.